Eso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Volvemos con La Hora que Ortiga. Hoy, igual que ayer, será Ortiga Libre. Empezamos con buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Raro es que en La Hora que Ortiga celebremos los asuntos internos, pero hay detalles que son importantes en la vida de las personas, de los colectivos de trabajo y de la sociedad. Hoy cumple 8 años de trabajar con esta empresa la módica suma de Glenn Montero, figura estelarísima en nuestras cabinas, que después de 8 añitos sigue compartiendo con nosotros. Para La Hora que Ortiga, y si los compañeros de Canal 2 lo enfocan, lo verán ustedes risueño en su algarabía. Para La Hora que Ortiga es Glenn Montero, el hombre que maneja nuestra capacidad de comunicación hacia afuera. Para Pelando el Ojo, depende. Puede ser Glenn Montero, puede ser Tomatón, puede ser Tomatina. Para ustedes, amigas y amigos, es parte del elenco de Central de Radios, de una empresa que reconoce, estimula, aprovecha las capacidades de su personal para que crezcan. Glenn, muchas gracias por ser parte de esta aventura de La Hora que Ortiga. Nos conocimos cuando La Hora que Ortiga era un bebé y Glenn era un chavalillo que venía entrando a estos lares. Hoy ha pasado el tiempo de unos y otros y celebramos los 8 años de Glenn Montero en esta empresa como La Buena Nota. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Para los que no controlan su pasión, para los que gritan y saltan sin parar, para los que saben vivir un gol. Rolando González, por La Hora que Ortiga, todas las noches de lunes a viernes a las 9:30 por Canal 2 y por Radio Monumental. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas y amigos, con Tiro al Blanco. Yo les voy a proponer 4 temas
para que ustedes puedan participar con ellos o con los que ustedes tengan. Los enumero y paso a explicar algunos contenidos del proyecto de ley que me consultaron anoche, el de viviendas de interés social. Pedí chance para comentarlo hoy con un poquito más de detalle porque tiene, me parece que una gran importancia social. Los 4 temas que voy a plantear son la masacre en Santa Cruz, el uso señalado por las autoridades de seguridad de la Asamblea Legislativa como impropio del despacho de la diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas, el conflicto en Changuena y el nombramiento de la intendente de pensiones, que percibirá un salario cercano a los 9 millones de colones. Bueno, el proyecto en relación con el cual me preguntaron ayer, esencialmente su nombre lo define: Ley para garantizar el buen uso de la vivienda de interés social, que establece un corte a los abusos con las viviendas que se han dado con bono. Por ejemplo, no permite que se hagan negocios con esas viviendas, y negocios es: no hay arriendo, no hay venta, no hay compra-venta, no hay préstamo con un beneficio disimulado. Tampoco se puede convertir esas viviendas individual o colectivamente en áreas comerciales o para uso distinto del que tenían en su origen. Y adicionalmente se establecen mecanismos que le aseguran al Bambi la recuperación de estos predios y la recuperación de los saldos correspondientes a los bonos otorgados con sus intereses. Sí se pueden hacer mejoras, sí se pueden hacer cambios, sí se puede pedir permiso para introducir estas modificaciones, pero esto manteniendo la esencia del bien dado por medio del bono de la vivienda, como normalmente lo llamamos. Y dice: podrá exigirse en la vía ejecutiva, hipotecaria o simple el reintegro del subsidio más los respectivos intereses en los siguientes casos: cuando quien obtuvo el subsidio dio datos falsos, cuando varió o modificó en forma parcial o total el destino de los fondos o el bono, dispuso el inmueble en contra de lo estipulado, cuando se determine que dentro del grupo familiar beneficiario hay propietarios de viviendas, cuando el beneficiario o alguno de los miembros del núcleo familiar dañe el bien total o parcialmente para venderlo en pedazos o en partes, los inodoros, los plafones, el techo, las puertas, las ventanas. Y no crean que estoy contando historias, esto ocurre. Cuando junto con otro u otros propietarios decidan utilizar o unir las viviendas para hacer actividades comerciales o industriales, cuando transforme la finalidad habitacional del inmueble para darle un destino diferente aunque el mismo no tenga ánimo de lucro, cuando se haya hecho abandono de la vivienda por parte de los beneficiarios a favor de terceros. Entonces, esta ley lo que establece es cómo ese beneficio que recibió un grupo familiar y que le damos todos nosotros, si no cumple su fin, regresa al patrimonio del Estado o se cobra en su integridad más los intereses correspondientes. Cumplo así con la petición que nos hizo un radioescucha anoche. Voy a repetir los temas que propongo, los podemos abrir más allá: masacre en Santa Cruz, el uso de la oficina de la diputada Ligia Fallas fuera de los horarios autorizados por la Asamblea Legislativa, el conflicto de Changuena hoy y el nombramiento de la intendente de pensiones. Don Jorge Arturo Fonseca empieza por el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Bienvenido, don Jorge Arturo. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Hay una cosa que
inicialmente, antes de entrar al fondo del tema, que pasó en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte le pidió prestados al fondo que es maternidad y enfermedad un montón de millones, y resulta que le dio papeles que no tienen ningún contenido porque ningún banco los va a recibir. Y lógicamente nos puede suceder que esta señora con ese salario, que en este momento, antes de Luis Guillermo haberse ido del país, tenía que haber dicho: no, señores, yo soy el presidente, yo tengo la autoridad y eso no puede ser. Máxime que el intendente dijo que no la necesitaba, y un país tan chiquito con 4 intendencias financieras, resulta que es un abuso a los costarricenses que ganan 600, 500 mil pesos por mes, que una persona le vayan a pagar 9 millones. Yo estaba pensando irme a amarrar a la Asamblea Legislativa con cadenas, o a la iglesia, o a alguna parte, porque tenemos que hacer una protesta. No puede seguir este señor, un profesor universitario, haciendo óleo con los recursos financieros de Costa Rica. Yo lo he defendido en otras causas, pero en esta no se puede defender, es indefendible. ¿Por qué razón? El país está en una crisis. Él llega llorando y manda llorando al ministro de Hacienda a que le prueben los impuestos y derrocha el dinero. Eso parece una mala mujer, que el hombre trabaja todo el día, llega hasta las 10 de la noche y le dice: ¿y qué estabas haciendo? ¿Y cuánto me trajiste de plata? No puede ser posible que eso esté pasando en este país, y todos debemos de protestar firmemente, porque en otras circunstancias yo aceptaría, está bien, nos sobra la plata, somos un país poderoso, regalémosla, pero no, 9 millones, y con el cálculo que hizo Tom Solís esta mañana, le puede llegar a 11 millones de colones. Eso es una grosería para personas que reciben pensioncitas de 500,000, 600,000, y hay unos que reciben pensiones de 150,000, y las pensiones de piedad del gobierno son de 70,000 colones. No puede ser, costarricenses, tenemos que protestar todos, porque esto no lo podemos dejar pasar. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchísimas gracias a Jorge Arturo Fonseca, tema intendente de pensiones en CONACYF. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Mario Soto desde Alajuela, bienvenido, adelante por favor. Don Mario. Buenas noches. Adelante, por favor. 2 alcances. Sobre el tema que recién se refirió el señor Fonseca, estoy en todo de acuerdo con él. No existe en este país, en el sector público, una persona que justifique remunerarle no 9 millones, ni 6 millones, pero se ha hecho un óleo con los recursos públicos que es increíblemente y pasmoso que ningún organismo de control de este país meta la mano y pare este asalto al Estado. Otro alcance, el segundo, la ley del banco hipotecario. Solo faltó que se devuelva la casa cuando la suegra invade la casa. Hay una serie de causas y motivos, como un restaurante chino larguísimo. Mi pregunta es: ¿cómo se controla la ocurrencia de esa larga lista de fenómenos para reclamar el regreso al patrimonio del Estado de esa casa? O sea, me parece que es un saludo a la bandera, porque no hay mecanismo de control efectivo, porque si una persona alquila la casa, ¿cuál es el mecanismo que tiene el Estado para controlar eso? Ninguno. Gracias. Muchísimas gracias, don Mario. Me gusta ese criterio de los alcances. Don Mario nos pone varias pildoritas para acrecentar, aprovechar más el tiempo en tiro al blanco. Nos habló primero del salario del sector público y segundo de esta ley para garantizar el buen uso de las casas de interés social.
Don Mario, el primer elemento que hace que esta ley funcione es usted. Si usted vive en una comunidad con bono, usted, ciudadana, o usted, ciudadano, sabe quiénes están abusando y por lo tanto lo puede denunciar. Y las autoridades tienen la responsabilidad de intervenir para que se decante lo que proceda, sea una visita, una inspección, una recuperación del previo, un desalojo, pero todo eso ahora sí se puede hacer porque hay una ley que pone en orden lo que era hasta acá un desmadre total. María Solano, desde Santo Domingo. Adelante, por favor. Muchas gracias, don Rolando. Bueno, estas restricciones que usted ha enumerado, hay que recalcar que son por 15 años, entiendo. Que después la persona hace 10 lo que quiere. años. 10 años. A 10 años, menos sí, todavía. Y que mi política sería que si ya no la necesitan, la regresen. Se les dio en un mal momento y qué dicha que de pronto pudieron tener otro tipo de casa. Lo otro, don Rolando, y casi que es como parecido, con este asunto de los agricultores que hoy salieron leñateados, este problema no sería más fácil resolverlo de esta manera. Si a ellos se les ofrece una finca para trasladarlos, y partiendo del principio que la democracia es como el predominio de la mayoría, ellos son mucho más que uno, y entonces ¿por qué no le ofrecen una tierra a ese que se dice dueño y que no sé cómo hicieron todos estos para meterse si estaba ahí? Entonces es más fácil que a darle una finca y no sacar a todas esas personas que ya creían que les pertenecía aquello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña María Solano. Realmente hay una controversia sobre el derecho de uso de la tierra entre un fideicomiso, ¿qué diríamos? Una persona que ha utilizado esa tierra por vía de arriendo y un grupo de campesinos que la invadieron y que la han explotado. Lo que resulta notorio, y es por lo que hoy se votó la moción que presentó el Frente Amplio afirmativamente, es que hoy no era una invasión, no había una orden de sacar a nadie, sino que era una presunta obstrucción de la vía que no se convirtió en tal, y la manera en que la fuerza pública actuó excedió lo razonable. Y mientras tanto, el Instituto de Desarrollo Rural, que es la institución competente en esta materia, no ha dado respuesta, teniendo dinero en abundancia, teniendo un problema, existiendo las tierras y las posibilidades de llegar a un acuerdo con el fideicomiso que tiene a cargo estos terrenos. Entonces, hoy lo que estalló fue un problema social derivado de acciones impropias o inoportunas de instancias del gobierno. Don Emilio Carranza desde San Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Don Rolando, aprovechando que es tema libre también, días atrás se abordó el tema de si el Partido Acción Ciudadana contaba con un reglamento de ética o no. Usted recuerdo que dijo que se iba a dar a la tarea de tratar de conseguirlo porque no había aparecido ni en el tribunal ni en ningún otro lugar. Yo lo puedo descargar, lo pude ver en la página del PAC. La pregunta es la siguiente: a ver si usted pudo confirmar de que ese reglamento existe y que esté debidamente autorizado o vigente, y si es así, si se logró comprobar la existencia, si sirve de algo o no, porque si mal no recuerdo, cuando el ministro de la Presidencia y el ministro de Comunicación fueron a la Asamblea Legislativa y creo que don Otón Solís les interpeló diciéndole que existía eso y que no podían faltar la ética porque ellos lo habían firmado, ellos dijeron: ya no somos del PAC, ahora somos el gobierno de todos los costarricenses. Y ahora recientemente don Henry Mora prácticamente se burló del
del tal reglamento de ética. Esa sería mi consulta, don Rolando. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Emilio. Tengo que decirle lo ocurrido. El código de ética que usted vio en la web del PAC establece que en el caso de los candidatos a diputados deben firmarlo todos, candidatos y candidatas, y que se acredita ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo lo pedí al Tribunal Supremo de Elecciones y me dijeron, aquí no está acreditado. Entonces, ante la afirmación del jefe de fracción del PAC de que lo tenían, se lo pedí por escrito, hace 2 semanas. En una conversación me dijo, es cosa de 2 días, porque no lo encuentro en la oficina, entonces hay que traerlo del partido. No aparece. Y el que quiero ver es el código de ética con las firmas, porque a este país se le dijo que existía y que estaba firmado. Hasta hoy no ha aparecido. ¿Existe o no existe? Ya lo veremos. Todavía tenemos unas horitas más al respecto. 905-222-0000, el acceso telefónico. Nos dicen en Facebook, don Fernando Hidalgo, ¿qué siente este diputado con la muerte de 2 adultos y 3 niños por un ilegal nicaragüense? Cuando ustedes que son gobierno no hacen y exigen nada a la Policía de Migración o a la Policía Civil al respecto del montón de ilegales que andan en este país por la libre sin que nadie haga nada. Y solo tirarle la bola a los demás. Más seriedad, ya los ticos estamos hartos de robos, asesinatos, violaciones, en gran parte son extranjeros y lo más grave siempre están involucrados. Nidia Rodríguez, totalmente de acuerdo en que se regule el asunto de las viviendas de bien social. Se han dado innumerables casos de abuso sobre la adjudicación y uso de estos bienes. Gracias, doña Nidia. Don Fernando, ¿qué siento? Un profundo dolor. La ley de migración vigente es una ley dura, es una ley bien elaborada por asambleas legislativas anteriores, pero en este país la población extranjera es muy numerosa y la cantidad de hogares costarricenses que albergan extranjeros ilegales es muy numerosa, o bien porque son gente de buena madera, de buena calidad, de buena actitud, de buenos valores, o porque hay un acto de solidaridad. Hay entre esa multitud de personas legales e ilegales, como entre los 4,5 millones de costarricenses, gente muy buena y gente muy mala. Y el caso de este homicida es inusitado, es gravísimo, es terrible. Hay que perseguirlo hasta el final. Pero, por favor, no convirtamos esto en una transferencia a toda la comunidad de personas de otras nacionalidades. Aquí dijo un ministro, hoy magistrado, Celso Gamboa, que no es cierto que la mayoría de los delitos en este país sean atribuibles a nicaragüenses. Lo que pasa es que a veces le damos un realce mayor, o a veces la tragedia es de la magnitud de la que estamos comentando hoy. Entonces, mi reacción es de dolor, es de repudio, es de rechazo, si se quiere, de violencia, pero eso no me quita el equilibrio para analizar el tema de habitantes de este país que no son costarricenses. Don Adolfo Campos desde Liberia, don Gerardo Morales desde Heredia. Adelante, don Adolfo. Buenas noches, don Rolando, a todos. Buenas noches. Bueno, rápidamente, don Rolando, eso las enojó de los paisas, ahí seguirán. Yo tengo en mente como 8 masacres, pero aquí no se puede hablar de los paisas porque todo se enojó bien. En segundo lugar, ayer hablé de los frijoles, de la señora que le dan 300 quintales por mes, supuestamente le van a dar, o 700 de maíz. Es porque un productor de frijoles lo que produce generalmente en 2 manzanas son bien buena 20 quintales por manzana, para que saquen cuentas la relación 20-40 quintales en una cosecha contra 300 por mes. En tercer lugar, eso de las invasiones y eso, hasta que no se haga el instituto, así como creo que dice Otón Solís, que en eso tiene mucha razón, que se ponga todo en una sola fila para que se sepa quién tiene bono, placa de taxi, parcela, beca, ayuda a limas, que son los mismos, hasta que no estén en una sola lista. Entonces no se puede hacer. Aquí en Guanacaste hay urbanizaciones que tienen bono de vivienda y son
100 casas y hay ocupadas 30, todo el mundo tiene casa, va una vez por semana a darle una vuelta. Y el tema que quería compartir, don Rolando, con todo respeto, es este, que se llama Para Verdad es el Tiempo. Yo tengo una admiración por Álvaro Uribe en Colombia. Este señor en 8 años tuvo progreso, arrinconó a la guerrilla, hubo prosperidad. Se le metió este señor Santos camuflado siempre en su mismo partido. Ahora aumentó el secuestro, la extorsión, los cultivos ilícitos. El peso colombiano pasó a 1.700 al doble, a 3.400. Como la izquierda no tiene plata, ahora la guerrilla, entonces hicieron un plan de paz en Colombia, en Cuba, en el cual van a tener impunidad, va a ser una paz con impunidad, y los guerrilleros ahora ya no son criminales, ni van a pagar de los millones que tienen de plata a la gente que mataron y que lastimaron, sino que van a ser elegibles al Congreso. Entonces, Para Verdad es el Tiempo. Álvaro Uribe se ha opuesto día a día como un luchador incansable, y dice que ahí no va a haber paz, sino que se van a trasladar al ELN. Yo digo esto nada más como un comentario. Muchas gracias, don Rolando. Muchísimas gracias por su llamada, don Adolfo, y por su aporte además en una visión de política internacional que enriquece el programa. Vamos con don Gerardo Morales en La Hora que Ortiga desde Heredia, y después de él a pausa. Don Gerardo, bienvenido, adelante. Bueno, un saludo para usted y para don Glenn ahí. Mira, Rolando, son 3 cosas breves, porque para hablar las verdades hay brevedad. Una, sí, esto es la masacre, nada más hagan una investigación para que vean que las masacres más grandes de este país son hechas por extranjeros, y ya sabemos de dónde vienen, y hay muchos diputados que están de acuerdo con la venida de ellos. Lo otro es lo siguiente, y yo creo que eso lo tratamos yo hace varios meses que no llamo. ¿Qué ha pasado con el asunto de Costa Rica con el Tratado de Estados Unidos para la vigilancia del narcotráfico? Yo siempre estoy contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? ¿Ya le dieron permiso para que ellos vigilen o no vigilen? ¿O seguimos siempre con lo de la mano oscura ahí, verdad? ¿Se me entiende? Me preocupa eso, porque a veces nos relajamos y los que están en este negocio no se relajan. Y los felicito, muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Bueno, el tratado tiene vigencia, está operando, ha rendido frutos indudablemente elevados, efectivos. Nunca será suficiente. Yo creo que la capacidad de maniobra, de tecnología, de equipamiento que tiene el narcotráfico supera lo que el gobierno de Estados Unidos puede poner al servicio del gobierno de Costa Rica, pero han crecido muchísimo los decomisos. Lo que es bueno como decomiso es malo porque confirma la calidad de trasiego, la cantidad de trasiego que se está dando en Costa Rica. Vamos a una pausa y volvemos en La Hora que Ortiga con más tiro al blanco y más democracia mediática. Regresamos, amigas, amigos, ahora sí a la recta final de Tiro al Blanco en La Hora que Ortiga, desde Radio Monumental en San José, Costa Rica, hasta donde usted esté, más allá del país, en el trabajo, en el descanso, en la frontera, en la playa, en la montaña, en el carro. Ahí le saludamos con mucho cariño y profunda gratitud. Dice Manrique Loaizaga, ortiguemos rápido que estoy sin batería. Manrique, yo espero que esté sin batería su teléfono y no usted, porque es muy temprano todavía. Luego tenemos, a ver, otro mensaje. Dice Teacher Josué en Twitter: hoy se habló en la Asamblea sobre un proyecto de una constituyente para 2019. ¿Cuál es la posición o opinión suya, don Rolando? Es una iniciativa plural, impulsada por la diputada Maureen Clark, que han firmado varios diputados y que prohija también el exdiputado Alex Solís, algunos pensadores jóvenes como Emily Reyes y otras personas que buscan que se abra un debate nacional sobre constituyente para que en el 2019 tuviéramos una nueva Carta Magna. El tema afloró hoy, es
novedoso, es atractivo, es retador y hay que profundizar en él para dar una posición. En mi caso, apenas ayer por la tarde leí el proyecto y no lo he madurado lo suficiente. Luego nos dice Cristian C., saludos a todos por ahí y que viva Saprissa. Bueno, ese saludo es para Marquitos y no para Glenn ni para mí, ¿verdad? Ahí está Marquitos muerto de risa porque dice que él lo recibe con beneplácito. Luego tenemos a Alan Céspedes, que nos dice: lo peor de la masacre es que una niña de 4 años sobreviviente podría haberle creado un trauma vitalicio y súper difícil. Completamente cierto. Ella deambuló entre los cadáveres día y medio, 2 días, una cosa escalofriante. José Engo: el Frente Amplio alega campaña de miedo cuando le señalan sus vínculos chavistas y después hacen esto. Bueno, pero me hace un link con la Prensa Libre que vamos a ver si logro abrir. Bueno, que califica de injerencia la visita de Óscar Arias a Venezuela. Va a haber una visita de Óscar Arias a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que sigue encarcelado. Junto con Óscar Arias va a participar un hijo, una hija de Desmond Tutu y un nieto de Nelson Mandela, y me parece que hay algún otro premio Nobel de la Paz. Yo no veo esto como injerencia, me parece que es parte no de los derechos, sino de las obligaciones que tiene un premio Nobel de la Paz. Martí: nadie es ilegal, son personas sin la documentación que el país exige, pero el término ilegal es peyorativo. Ese es el último mensaje que tenemos en Twitter. En Facebook había uno, Miguel Ángel Granados Castro: saludos Rolando, muy dolido con el caso de sangre sucedido con este homicida, apliquemos lo que toca a este energúmeno, por favor. El primer problema que tenemos con este terrible personaje es que se dio a la fuga, está en Nicaragua, allá le dice a su papá que él participó de esta masacre y el papá avisa a Costa Rica lo que había ocurrido. Fernando Hidalgo: Rolando, no tengo que ser Celso Gamboa para saber que la mayoría de masacres o cosas feas que pasan en este país son extranjeros ilegales. Si quiere los enumero y la ley de migración será muy buena, pero no se aplica. Sea más responsable y debe andar defendiendo lo indefendible. Por cada muerte de un tico por manos de extranjeros ilegales, usted el montón de irresponsables que han regalado este país a manos de extranjeros ilegales. Bueno, Fernando, lo leí tal como me lo puso. Yo no merezco el término de irresponsable, pero usted piensa que lo soy porque pienso distinto de usted. Si es un costarricense con cédula de identidad, certificado de nacimiento y es un criminal, hay que enterrarlo en una cárcel. Si es un extranjero legal y es un criminal, hay que meterlo en una cárcel. Si es un extranjero ilegal y es un criminal, hay que meterlo en una cárcel. Las reglas son las mismas, indistintamente de que tenga cédula o cédula de residencia o sea ilegal. No es la nacionalidad lo que hace al criminal, son sus actos y lo que determina la ley para sancionarlo. Que yo piense así no me hace irresponsable ni copartícipe de estas situaciones. Ana Valverde: saludos Rolando, enriquecedor el programa, me encanta escuchar las opiniones de todos. Muchas gracias, doña Ana, qué estimulante conocer que hay personas que valoran este ejercicio, porque tiene usted razón, el mérito de este programa es que ustedes se dan cuenta, aquí la gente habla lo que quiere hablar, solo le pedimos respeto, y lo que entra por redes sociales solo lo toco cuando se viene una palabrota y me parece desabrida. Por lo demás, aquí vamos con mucha libertad de expresión y eso nos llena de orgullo porque esta es una aula abierta, esto es democracia. Vieran cuánto aprendo yo escuchando a la gente que nos acompaña y espero
que alguna de las ideas que compartimos quede en los registros de ustedes como algo que este ciudadano les aportó. Sergio González desde Cartago. Adelante, don Sergio. Buenas, dos cositas rápidas. Una, hoy escuchaba en Matices, el tema era sobre el desempleo en Costa Rica, que cómo anda el desempleo. Y comparado a la otra vez, no ha subido, o sea, se ha mantenido. Y en el programa decían que eso era lo positivo, que no ha subido. Yo no comparto eso, Rolando, porque hay más de lo que lleva este gobierno, hay más de 200,000 desempleados. Ahí hacen como hacen números y números y números, como yo dije la otra vez. O sea, a la gente que no tiene empleo, ¿qué le va a importar si hay un punto menos o un punto más? O sea, eso no tiene ningún sentido. Toda la pregunta que yo me hago, usted y los más diputados o el presidente o quien nos responda, han hecho algo. O sea, en este gobierno se han ido, el año pasado se fueron varias empresas. ¿Cuántos desempleados quedaron? Mi pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno, los que le corresponden? ¿Han traído una empresa del extranjero, donde sea, para arreglar un poco o dar empleo? O sea, han traído realmente mencióname una por lo menos. Eso sería una. Y con esto del Papa, con esta visita que hizo a México, y que ahorita ha estado, no sé si está, y que ahí habló sobre pidiendo perdón al pueblo indígena por todos con la llegada aquí de los españoles, que sabemos que le metieron la religión a la fuerza y hasta había matanzas. O sea, primero, no está bien pedir perdón, o sea, debe dar perdón o una disculpas. Al Papa no le corresponde hacer eso. Es como si alguien hizo un daño a usted y que yo llegue a perdonarlo o pedir una disculpa en nombre de otro. O sea, no tiene sentido. Hasta que eso ya se va a hacer más de 500 años, es que no le corresponde a él. Y segundo, creo que con eso que dice el Papa o lo que ha hecho, muchos fanáticos o seguidores millones lo ensalzan mucho, o sea, y hasta lo idolatran por todo lo que él hace y dice. O sea, no es que él hace cosas buenas y dice cosas buenas, pero siento que lo ensalzan mucho al Papa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Voy con los dos temas. En relación con el Papa, es algo así como que lo pasado, podría decirse de la reflexión suya. El gesto de las grandes figuras de la humanidad pidiendo perdón por congéneres de su colectivo acaecidos en el pasado, tiene un simbolismo. Es aceptar que hubo errores u horrores, y cuando el Papa le pide perdón al indigenismo mexicano, lo hace con todos los mestizos que poblamos América Latina, que somos descendientes de esa indiada masacrada en muchos países por las fuerzas invasoras españolas que portaban una cruz al frente de la espada. Entonces hay un gesto de reconciliación. Igual fue con el genocidio del pueblo judío por parte de la Alemania nazi. Son maneras de dar lecciones a la humanidad de los caminos procedentes. A las generaciones venideras les tocará oír sobre algunas cosas que hayamos hecho en otro momento. Yo, por ejemplo, todavía espero una petición de perdón al pueblo japonés por la bomba atómica. Fue en una guerra, hubo una justificación táctica, estratégica, militar, seguro. En el plano humano no hay cómo justificar semejante masacre, y no ha habido esa voz que pida perdón. Pasará muchos años. Y en cuanto al desempleo, debo decirle que el desempleo en Costa Rica anda entre 9,5 y 10% el desempleo abierto. Eso crea la ficción de que el desempleo no crece. Claro que crece, porque la población crece. Entonces, como es un porcentaje, el porcentaje sigue creciendo, el número de personas sigue creciendo, y además la informalidad ha crecido de manera extraordinaria. Eso nos trae pobreza, nos trae bajos ingresos, nos trae delincuencia, nos trae pérdida en la calidad de vida. Entonces, la paradoja de Costa Rica es que seguimos generando riqueza a lo grande, pero no hay distribución. Y ahí es donde tenemos grandes responsabilidades quienes estamos en el ejercicio
de cargos políticos. Por eso la resistencia que tenemos varios diputados en cuanto a nuevos impuestos, si no se hace un acomodo del gasto público. Don Mario Soto desde Alajuela, creo que repite. Adelante, don Mario. Aló. Muy bien, se nos ha cortado, entonces vamos a ver qué tenemos en Facebook. Dicen Denny Gerardo Agüero: Rolando, lo felicito por su programa porque es del pueblo. ¿Me podría explicar quién puede poner orden en las instituciones públicas? Ya los funcionarios se creen dueños. El presidente dijo que él no puede hacer nada con el alto salario que tendrá esta funcionaria, pero sí pide impuestos. Don Denis, desde que vi la noticia he estado cavilando, como lo hace usted. El problema que tienen en CONACYT es que cuando se hizo la ley se estableció el criterio y entonces tienen una estructura salarial interna que lleva a esas cifras escalofriantes. Evidentemente, quienes dirigen el CONACYT, el Consejo Nacional que supervisa todos los temas financieros, es la gigantesca responsabilidad que tienen. Se dice que ordinariamente el salario corresponde con su experticia, con la calidad de su producto, pero además con la responsabilidad que usted tiene. Costa Rica es como al revés, ¿verdad? Hay muchos cargos de gente que gana muy bien, que no tiene tanta responsabilidad como otros que ganan menos. Este caso pone el dedo en la llaga, y así como estamos haciendo un esfuerzo por regular las pensiones, las altas, creo que habrá que hacer uno que produzca un efecto en los pagos o salarios o remuneraciones desmesuradas. Y les hablo en este caso no solo como Ortiga, sino como diputado, porque nosotros establecimos un criterio aplicado a nosotros por ley, que solo podemos recibir un incremento porcentual anual correspondiente con el costo de la vida, de inflación, y pare de contar, no como antes que había aumentos crecientes y desproporcionados. Manuel Emilio Quiroz desde Desamparados, Luis Fernando Vargas desde San José Centro. Don Manuel Emilio, adelante por favor. Buenas noches, don Rolando y Glenn Montero en Controles. Primero que todo, felicitarlos porque ustedes forman parte de ese fenómeno que el sábado pasado cumplió un año más, que se llama la radio, ¿verdad? Y gracias a la radio tenemos esa opción y esos programas de opinión que, como usted, como don Carlos Roberto en su momento también, que nos han permitido expresarnos, aunque yo lo hago ahora con menos regularidad en este programa, pero siempre le sigo el pulso a los programas de opinión. Y bueno, basándonos en, permítame devolverme a uno de los temas que usted planteó, don Rolando, porque me pareció muy interesante la posición valiente, aunque algunas veces no coincido con él. Hoy tengo que coincidir con él en decir que don Otón Solís fue valiente en el programa Media Rueda, y fue uno de los puntos que usted trató cuando dijo que cómo es posible que los superintendentes, y concretamente un miembro del Banco Central, de la Junta del Banco Central, que despotrica en contra de las convenciones, que despotrica y que pide que haga una disminución en los aumentos salariales al sector público, le recete a una de sus colaboradoras un aumento que duplica su salario, porque obviamente está en aras de la pensión, según lo que entiendo. Me pareció muy interesante la posición de don Otón, pero muy poco edificante la postura que asumieron los jefes de fracción, porque por ejemplo, un plato de babas, el de la unidad, un plato de babas de repente el de otras fracciones, el de Otto Guevara, y no llegaron a nada. Vamos a ver, ese nombramiento o ese ascenso se tiene que revocar. No puede ser que efectivamente que ese ajuste salarial efectivamente contradiga a las políticas del Banco Central, que le recomienden al señor presidente de la República austeridad en todas sus líneas en el sector público, y austeridad en la medida de lo posible restringir todo ese montón de beneficios que algunas convenciones colectivas, que pese a que yo fui sindicalista y que apoyo el movimiento sindical, ojo, el movimiento sindical viene encausado, pero no es que efectivamente el que haga una disparidad y que haga brechas entre los mismos trabajadores. Así es que creo que el tema que usted pone como uno de los puntos de la discusión hoy es ese aumento de la asistente del superintendente, ¿verdad? Y no puede ser, y pienso que es importante que sea un punto a considerar, y que los jefes de fracción consideren la posibilidad de recomendar a quien corresponda bajo
los estamentos legales la posibilidad de que ese nombramiento se revoque o que ese ajuste salarial se revoque. ¿Por qué? Porque se estaría contradiciendo el superintendente miembro del Banco Central pedir austeridad cuando él mismo no practica lo que está diciendo. Bueno, muchas gracias, don Manuel Emilio Quiroz, enérgico, claro, fundamentado, con mucho respeto. Saludos a Denis Sevilla, que nos manda un saludo desde Los Ángeles, California. La diferencia de opiniones características de Costa Rica, muy interesante. Muchas gracias, Denis. Un abrazo a la distancia. Luis Fernando Vargas, desde San José. Adelante, por favor. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Soy el mismo que votaría por usted si usted no perteneciera al Partido Liberación Nacional. Esta es la tercera vez que se lo digo. Bueno, entonces vamos a estar enredados, porque ahí no, ni voy para allá, ni viene para acá. Don Rolando, uno no debe estar apegado nunca, jamás, nunca a un partido. Uno debe variarlo de acuerdo a como el viento se mueva. Don Rolando, esa es una. Dos, no se le olvide que yo votaría por usted. Dos, don Rolando, dígame una cosa, ¿quién fue el gobierno que le dio la apertura a que las juntas directivas sean la directriz para este tipo de salario? Yo estoy impresionado, pero impresionado que alguien piense que puedan aumentarle 4 millones a una persona que pronto se pensionará. Yo le llamo corrupción, 1000 veces corrupción. Tres, don Rolando, ¿usted qué piensa hacer al respecto? 4, ¿considera usted que la viuda de Luis Paulino Mora, la viuda, reciba 9 millones por mes? Le pregunto a usted todas esas 4 preguntas. ¿Considera usted que una señora que no hizo nada por el país reciba 9 millones por mes? ¿Estoy equivocado, don Rolando? Ahí le dejo esas. Muchas gracias, don Luis Fernando. En primer lugar, ¿cuál gobierno creó este modelo? No me atrevo a decirlo, porque no lo preciso. No fue un gobierno, fue una ley, eso sí lo tengo claro, porque se establecen las estructuras salariales correspondientes o un decreto. En segundo lugar, sobre el tema de la heredabilidad de las pensiones, estamos procurando bloquear en alguna medida este proceso. Se votó la ley, pero quedó con una falla, y por eso el presidente Solís, en lugar de arreglarlo en la Asamblea Legislativa, lo vetó y vamos a promulgar una nueva. Y sobre el caso particular que se menciona, sería una injusticia que yo emita criterio por una razón muy sencilla. La persona a la que usted alude es una profesional de larga trayectoria en el servicio público, en el magisterio. Entonces yo desconozco cómo está constituido su derecho jubilatorio, y podría incurrir en una apreciación subjetiva, inexacta y por tanto injusta. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos pueda dar su punto de vista. La Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Dice señorita Moriarty, la gente mala es mala, indiferente de la nacionalidad, es verdad. Gali Matías, cuando pasan cosas como las de hoy duelen 2 cosas, el crimen como tal y darnos cuenta de los xenófobos que seguimos siendo. Señorita Moriarty, antes de dormir quiero decir que comparto la opinión que tiene el diputado sobre la matanza que fue noticia hoy, y nos pone una etiqueta no a la xenofobia. Frank Álvarez,
Si un país permite que ingresen de forma ilegal y anden libres por la calle vecinos y delincuentes, aumentarán los homicidios. Don Frank, debo decirle que no hay ningún país que permita eso. Es una realidad derivada de que, para decirle algo, si en Costa Rica hay, ¿qué serán? 14,000, 15,000 policías, súmele todo lo que hay en migración y oficiales de tránsito, no llegan a 20,000. Y aquí debe haber extranjeros ilegales 200, 250,000. Está un poco difícil enfrentar una cosa con otra. El Murundanga, expresidente de Arias, criticado por el Frente Amplio porque va a visitar Venezuela, lo califica de injerencia. Y entonces dice el Murundanga, y los cubanos en Angola eran visitas, y se echa una carcajada. Entonces la replicamos. Marty, con esa lógica del Frente Amplio, Oscar Arias no debe salir de su casa porque cualquier lado hará injerencia. Marty, el asunto es que las noticias ticas no dicen costarricense mata pulpero, pero cuando es un extranjero se resalta el origen. Qué interesante ver lo que genera un programa como este, porque aquí vienen las reacciones al natural. Entonces uno palpa las corrientes de pensamiento. Vamos con Bernardo Madrigal desde San José. Adelante, don Bernardo. Don Rolando. Adelante. Sí, mire, durante muchísimos años, incluso antes de que usted postulara o el puesto que tiene en este momento, yo he escuchado su programa y he participado, pero es que es algo, yo no entiendo si es que el costarricense promedio pasa desapercibido, o ustedes que tienen la obligación de hacérselo saber, o usted en este momento que tiene, ¿cómo decir?, un escudo protector, porque usted puede investigar y por su fuero, no tiene ningún problema. Nosotros los costarricenses de a pie no tenemos esa ventaja, pero vamos a verlo desde el punto de vista como lo vemos todos los que andamos en la calle. Cuanto extranjero quiere entrar aquí, entra, porque si quiere entrar, entra, o sea, es indiferentemente, con permiso o sin permiso. El gobierno dice que no hay dinero para remediar o para poner policías, pero durante no sé cuántos meses ha tenido a 7,000 cubanos costarricenses, 7,000 personas, a un costo altísimo, pero bueno, digamos que somos humanos y que este país acoge a todo el mundo. Y ahora también acogemos a empresas ilegales que el presidente o nuestro gobierno, que no gobierna, dice que es ilegal, como Uber, pero que ellos no pueden hacer nada. Las televisoras, especialmente una muy conocida por todos nosotros, hasta le pregunta a un representante de los taxistas y le dice, ¿ustedes estarían dispuestos a negociar con Uber? Y entonces le contesta muy inteligentemente la persona, señor, pero es que Uber es ilegal y nosotros somos legales. Entonces es exactamente igual, don Rolando. Entonces el ilegal entra aquí y en la esquina pone una pulpería sin patente, sin permiso, y vende más barato que el pulpero que tiene 25 años de pagar patente, permisos, caja costarricense, y trata de ser un costarricense honesto y correcto y enseñarle eso a sus hijos y a todos los ciudadanos. Y ustedes como gobierno nos exigen a nosotros, sean buenos ciudadanos, sean honestos, sean honrados, paguen impuestos, traten de vivir una buena vida, pero el resto de personas que vienen de afuera y compañías pueden hacer lo que les dé la regalada gana sin pagar ninguna carga social, y muy malo de parte de ustedes lo permiten. No sé qué armas tienen ustedes o si tendrán algún arma para defendernos a nosotros, pero se lo voy a poner así. Es exactamente igual que si en el tiempo de Juan Mora le hubieran preguntado, pero usted ya conversó con los filibusteros y se puso de acuerdo con ellos para ver si es necesario que usted los ataque. Y entonces el periódico más famoso del mundo en aquel tiempo, que era el New York Times, dice, filibusteros negocian con Juanito Mora, no va a haber guerra. Muchas gracias a don Bernardo Madrigal. Empiezo por lo de Uber. Yo no tengo él en ese entierro. Mi posición, quienes escuchan este programa la saben, yo estoy contra Uber. No me tiembla el pulso, porque es ilegal.
Y ustedes, costarricenses, quieren que respetemos la ley. Empecemos por ahí. ¿Quiénes están dándole de comer a Uber? No a la persona que da el servicio aquí, a la transnacional, quienes están usando Uber. Pero le voy a decir algo más. ¿Usted sabe por qué no se puede notificar a Uber? Porque no es localizable. Uber es como Fuente Ovejuna. Vamos a lo que nos atribuyen. Costa Rica tiene 2 fronteras inmensas y además montañosas en gran parte. Por lo tanto, transitables a diestra y siniestra. Tiene 2 costas gigantescas, accesibles. Entonces, pedirle a Costa Rica que tenga un control de ingreso rígido, efectivo, permanente, por Dios, es imposible. El país que se hace llamar más poderoso de la tierra no ha logrado controlar el paso entre México y Estados Unidos y queremos que nosotros lo hagamos. Eso no significa que alcahuetiemos. Pero le voy a poner un ejemplo a don Bernardo, que no es don Bernardo, sino que es la voz de mucha gente que piensa como él. ¿Cómo es que hay un comercio ilegal en su barrio que cobra más barato y que crece? Solo hay una manera de que eso ocurra, es porque usted va y le compra. Y a usted, no don Bernardo, a usted costarricense, que me critica porque yo soy diputado o estoy en comunicación o soy ministro o soy policía y no actúo, a usted sí se le permite que no cumpla con su deber cívico y no pida factura y no le preocupa que le vendan el guaro más barato porque es de contrabando y no le preocupa que le vendan la gasolina más barata en la frontera porque es técnicamente contrabandeada. No hay ningún mecanismo de contrabando en que fluyan esas ganancias ilícitas en donde no haya clientes que las permitan. Entonces, está bien, disparemos a quienes somos autoridades, pero de vez en cuando, aunque sea peguémonos un balín en el dedo gordo del pie, porque si somos parte, somos parte. Quienes actúan siempre por la línea recta, dichosos, son una minoría, pero deben ser la guía para todos nosotros. Bueno, amigas y amigos, cerramos la hora que Ortiga en esta maravillosa noche. Gracias por su sintonía. Mañana tenemos fútbol. El jueves vamos a hablar sobre protección de datos, un tema que usted me dice, ¿y eso con qué se come? Mire, tan simple como qué pasa con los datos de su tarjeta de crédito o de débito cada vez que usted va a la caja de un supermercado o al banco. Hablaremos de ese tema con un especialista, el licenciado Rodolfo Golfín. Nos vamos, Esteban Elizondo en Canal 2, Glenn Giovanni Montero con sus 8 años de trabajo en esta empresa, Marco Antonio Ramírez en Monumental, Rolando González, Rigo González, Mari Carmen Pozo, Carlos Roversi. Nos despedimos. Buenas noches, muchas gracias. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.